Vamos a comenzar el curso de conmemoración del Bicentenario de Frankenstein. Y a lo largo de los próximos 3 días, incluyendo la tarde de hoy, nos gustaría ver las formas que ha adoptado a lo largo de la historia. Quizá no a lo largo de los últimos 200 años solamente, sino que nos remontaremos mucho más atrás. Comenzaremos con una representación de la literatura gótica, evidentemente, con Mary Shelley. Continuaremos con el mito de Prometeo. Mañana tendremos una representación más, un taller. Por la tarde la última sesión será de cine español, concretamente Almodóvar y su relación con Frankenstein y el mito de Frankenstein, y terminaremos con las formas y los géneros más novedosos, desde el videojuego hasta los medios audiovisuales. Y sin más, Pilar. Pues bienvenido al curso, espero que lo disfruten mucho y nuestro primer ponente va a ser Antonio Ballesteros, un placer tenerle aquí. Es catedrático de Filología Inglesa en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Se doctoró en Filología Inglesa con Premio Extraordinario de Lectura de Tesis por la Universidad Complutense y es autor de los libros Narciso y el doble de la literatura fantástica victoriana, Cuenca 1998, Vampire Chronicle, Historia natural del vampiro en la literatura anglosajona, Zaragoza, una luna 2000, Historia de la serenidad, un recorrido político-filosófico a través del concepto de la serenidad en Occidente, Madrid 2000, La mente amiga, Los estados nocivos de la mente y sus antídotos, Madrid, Jaguar 2003, y Escrito por brujas, Lo sobrenatural en la vida y la literatura de grandes mujeres del siglo XIX, Madrid 2005. Ha editado, prologado y en algunos casos traducido textos de Shakespeare, destacando el inédito en España Eduardo III, obra por la cual se le concedió en 2005 el premio María Martínez Sierra de traducción teatral, otorgado por la Asociación de Directores de Escena de España. Christopher Marlowe, John Ford, Aphra Behn, William Congreve, Henry Fielding, los poetas románticos ingleses Mary Shelley, Robert Louis Stevenson, Oscar Wilde, Joseph Conrad y William Faulkner. Y también ha editado volúmenes colectivos sobre temas como el teatro de la vanguardia, los textos populares, el cómic y la enfermedad desde un punto de vista literario, y ha escrito más de 150 artículos y capítulos de libros dedicados a autores de lengua inglesa y a la literatura comparada. Ha dirigido la colección de literatura gótica y fantástica La Barca de Caronte para la editorial Jaguar de Madrid y actualmente es asesor de Ediciones Portal, que publica textos de índole análoga. Asimismo, ha impartido clases, cursos, seminarios y conferencias en varias instituciones de enseñanza superior, tanto en España, en que ha sido profesor de la UCM, de la Complutense, en la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad Autónoma de Madrid y también de la UCLM, como en el extranjero, y ha participado en varios proyectos de investigación nacionales e internacionales, uno de los cuales es sobre narrativa neovictoriana, del que ha sido IP, investigador principal. Desde el 13 de noviembre de 2005 es secretario de AEDEAN, de la Asociación Española de Estudios Norteamericanos, y cuenta con 3 sexenios de investigación reconocidos. Así que tiene una larga trayectoria y estamos encantados de recibirle aquí. Así que sin más, muy bien, te dejamos que empieces con tu ponencia. Muchísimas gracias. ¿Me oís bien? Regular, ¿no? Sí, regular. A ver. ¿Me oís bien? ¿Me oís? ¿Se me escucha mal? Ahora mejor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes aquí a los presentes y a los que nos están siguiendo por vía telemática. Es un gran placer para mí estar aquí esta tarde. Agradezco mucho a Pilar Rodríguez Arancón y a Tomás Costal que me hayan invitado a impartir esta sesión inaugural del curso de verano sobre Frankenstein. Y bueno, pues espero que sea productivo y que suscite mi charla, que suscite pues el suficiente interés como para que intervengáis, hagáis preguntas, todo lo que se os ocurra. Bueno, aquí tenemos, ¿no?, en pantalla Mary Shelley y su monstruo, ¿no?, en esta imagen, ¿no? Y comenzaré mi charla pues hablando de la proyección. Luego va a hablar la doctora Elena Guzmán, que sabe muchísimo más que yo sobre el tema, pero sobre la proyección mítica, la proyección mitológica y universal, ¿no?, de Frankenstein y de su criatura, de Frankenstein y el monstruo, ¿no?
Se trata de un icono ya inmortal, ¿no? Se trata de un icono inmortal que ha propiciado incluso el olvido de la autora. Normalmente, cuando hablamos de Frankenstein, muy poca gente en realidad sabe que fue escrito por Mary Shelley, poca gente sabe quién fue Mary Shelley, se va sabiendo más en todo caso, pero es cierto que todavía sigue siendo una gran desconocida. Y de igual manera se sigue desconociendo muchísimo la novela original, ¿eh? Normalmente conocemos Frankenstein por el cine, conocemos Frankenstein por videojuegos, por un montón de fenómenos mediáticos, ¿no? El teatro, etcétera. Y sin embargo son muy pocas personas las que han leído esta novela, que es una novela absolutamente magistral, ¿no? Además, incluso, fijaos, el monstruo ha hecho soslayar a su propia autora e incluso al creador dentro de la novela, ¿no? Victor Frankenstein, que es el que se llama de verdad Frankenstein. El monstruo no tiene nombre, es un ser anónimo, le llaman de todo menos guapo realmente, porque guapo no es, indudablemente, pero es cierto que se le increpa de muchas maneras, demon, monster, se le llama de muchas formas, porque no se le da nunca realmente un nombre. Pero aún así, el monstruo tiene tal capacidad simbólica, tal capacidad polisémica, ¿no?, que realmente ha oscurecido todo lo demás, ¿no? Y esto es un poco, bueno, lo que voy a tratar de ver el otro lado del espejo, ¿no?, el otro lado de este doble monstruoso, ¿no? El mito es profundamente original, si os dais cuenta. Es un mito tan original como que no hay ninguno que cumpla con las mismas características que tiene este mito de Frankenstein, ¿no? En este mito no participa, no hay una intervención ni divina ni femenina. Es decir, es una creación por parte de un hombre, en este caso, ¿no?, de un ser humano, un hombre, ¿no? Pero realmente no tiene no aparece, no es fruto ni de una intervención divina ni de una intervención femenina, ¿no? Y luego, también contrastando con otros mitos, tampoco tiene un fundamento ni en el folclore ni en los ritos comunales, ¿no? Por ejemplo, hay mitos como Superman, Batman, Spider-Man, lo que sea, ¿no?, Tarzán, muchísimos, Drácula, por ejemplo, el mito del vampiro y fundamentalmente el de Drácula, son mitos que están basados en el folclore y en ritos comunales, ¿no?, de ritos antropológicos. Sin embargo, este es un mito, quizás es el gran mito moderno como tal, mito moderno que por supuesto, lo que sí que tiene es un sustrato anterior, es decir, pese a que en sí mismo es un mito creado eso pues de manera muy original, sin embargo no se puede decir que no tenga una proyección mítica anterior, un sustrato, un sustento mítico con el que se vincula. Por ejemplo, y de ello nos va a hablar mucho mejor que yo la profesora Elena Guzmán, el mito, claro, es muy importante que casi en ninguna versión de la novela veréis el título real de la obra, que es Frankenstein or the Modern Prometheus, Frankenstein o el moderno Prometeo. Siempre aparece Frankenstein, no aparece Prometeo para nada, y debía ser muy importante puesto que la propia autora lo puso ahí. Aunque luego hablará, como digo, Elena de ello, ¿no? Este moderno Prometeo es un mito absolutamente incardinado con lo que sucede en la novela, totalmente vinculado a Frankenstein, sabéis que era un titán, que fue... hay dos versiones del mito, esto hablará más Elena, ¿no? El mito como Prometheus Pírforos, Pírforos significa en griego el portador del fuego, porque según esta versión, que aparece en Hesíodo, en la Teogonía de Hesíodo, gran autor griego, le robó el fuego a Zeus, le robó un rayo a Zeus para dárselo a los hombres. Es decir, este es el primer filántropo de la mitología, el primer filántropo de la historia mitológica, ¿no? Quiso ayudar a los seres humanos y le robó el fuego a Zeus para dárselo a los hombres que estaban sumidos en la más profunda
oscuridad e ignorancia, ¿no? Este mismo mito es el que se transmite, esta misma versión del mito es la que se transmite a través de Esquilo, ¿no? Con Prometeo encadenado, y posteriormente tenemos ya en la literatura latina, y fundamentalmente partiendo de Ovidio, otra variante del mito, ¿no? Prometheus plasticator. Plasticator significa el que moldea, el que da forma, el que insufla vida. Y esta es la otra vertiente del mito de Prometeo que podemos encontrar en la antigüedad, ¿no? Este Prometheus plasticator, que es, de nuevo, un personaje filantrópico, y lo que hace ya no solo es robar el fuego a los dioses para dárselo a los hombres, sino que va todavía más allá. Es, de alguna manera, un creador, como en tantísimas otras vertientes de la religión y la antropología y el mito, como puede ser el propio Génesis, o como podría ser el poema babilónico de Gilgamesh, donde hay un ser, una deidad, que insufla vida por medio de su hálito, por medio del aliento, por medio de determinadas formas, ¿no? Del neuma, del espíritus, el prana, ¿no? Como lo denominan en diferentes vertientes, ¿no? Pues bien, esta versión que aparece en Ovidio y la versión de Prometheus Pírforos se unen posteriormente, ya hacia el siglo II, III, se unen de alguna forma, y Prometeo pasa a ser el símbolo, ¿no? Este símbolo de la lucha contra la injusticia divina, entre comillas, de un personaje que aúna, ¿no? El robar el fuego a los dioses para dárselo a los hombres, como hasta incluso dar vida, insuflar vida a los seres humanos. Todo esto evidentemente tiene mucho que ver con la narración de Mary Shelley. Pero hay otros mitos también que están relacionados con el mito de Frankenstein. Por ejemplo, Fausto, el tema de Fausto, el mito de Fausto, que aquí aparece, esta es la portada, un grabado de la portada de una obra de un autor británico, Christopher Marlowe, Dr. Faustus. El doctor Fausto Marlowe fue contemporáneo de William Shakespeare, y ahí tenemos a ese hombre que vende su alma para alcanzar la sabiduría, para alcanzar el conocimiento. Sí, por supuesto, la versión más conocida es la de Goethe, la versión romántica, que no podía ser ajena a Mary Shelley, pero también la de Christopher Marlowe, que para mí en algunas cosas es más original, pues también es otro de los mitos que aparecen vinculados a Frankenstein. El mito del golem también, el golem de Praga, ¿no? En esta magnífica versión cinematográfica del año 1920 de Wegener, de Paul Wegener. Una versión, el golem era un ser artificial, hecho de barro, al que los hebreos invocaban, ¿no? Un sacerdote hebreo invocaba por medio de palabras de la cábala, palabras mágicas, para que tomara forma, ¿no? Y tomara vida y atacara a los enemigos de la religión hebrea. Este hombre artificial, este hombre hecho de barro en algunas versiones, ¿no? Que cobra vida por medio de los encantamientos o ensalmos de la cábala hebraica, es otra de las vertientes, otra de las versiones mitológicas que también de alguna forma se relacionan con Frankenstein. Otro mito, el de la última Thule, ese paraíso, si habéis leído la novela, este paraíso en mitad de los hielos, en el polo norte, ¿no? en lo que llamaban los griegos hiperbórea, lo que está más allá del bóreas, el viento norte, ¿no? En el norte. Esa última Thule que aquí veis con diferentes monstruos, ¿no? Que en aquella época no se conocían del todo. Mirad la visión de la ballena, de la orca, ¿no? Seres totalmente monstruosos. Pues bien, Thule es una especie de isla que está como en medio de los hielos. Acordaos de cómo en la novela comienza con Walton, el narrador, contándonos, está atrapado en mitad de los hielos porque quiere descubrir ese paso, un paso que nunca nadie había descubierto. Hasta entonces nadie había conseguido llegar al Polo Norte, sería precisamente, ¿no? Scott y Amundsen los que llegarían posteriormente, ¿no? Scott no llegó en última instancia, ¿no? O llegó después.
Pero lo importante en este caso es ver cómo también es este mito de la última Thule, de ese lugar fantástico, que luego aparece también en otras versiones victorianas, como por ejemplo El mundo perdido, de Lost World, de Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, y que también está, por supuesto, ha llegado hasta nuestros días casi en Parque Jurásico, ¿no? Donde tenemos también estas islas, no ya en el norte, estas ya por ahí en lugares más paradisíacos, ¿no? Pero estas islas, ¿no?, en las que aparecen pobladas por monstruos, ¿no? Monstruos que además están muy vinculados con la ciencia, de esto no voy a hablar, pero indudablemente seguro que por vuestra imaginación se pasan también todas estas referentes totalmente contemporáneos que hacen ver que el mito de Frankenstein está completamente vivo. Por otra parte, fijaos que un elemento simbólico consustancial a la novela es la dicotomía, el contraste entre fuego y hielo, el fuego y el hielo, ¿no?, como dos formas que están ahí pugnando, ¿no?, dentro de la novela, ese hielo en el que comienza la obra, en el que se va desarrollando todo, porque todo es un relato que va sucediendo en ese lugar completamente congelado, ¿no?, ese lugar completamente helado, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos el fuego, ¿no?, ese fuego prometeico, esa inmanencia, ¿no?, o permanencia a lo largo de toda la obra del fuego, que está totalmente relacionado con el monstruo de Frankenstein, que le produce, cuando se escapa por primera vez, que le produce una sensación de bienestar, de calor, pero que luego cuando va a tocarlo le quema la mano, y piensa, ¿no?, ya desde bastante pequeño, es capaz de pensar esto que produce por una parte bienestar, también puede producir dolor, ¿no? Algo que está también relacionado pues con el trasfondo filosófico de la obra, sobre todo basada en John Locke, el gran filósofo empirista inglés, ¿no?, el autor de Ensayo sobre el entendimiento humano, An Essay Concerning Human Understanding, donde aparece pues esta idea de la tabula rasa, ¿no?, y cómo uno va aprendiendo en el mundo conforme va experimentando con la realidad circundante. Bien, otro mito sobre el que quizás me extendería más, pero no lo voy a hacer, escribí la tesis sobre él, que es el mito de Narciso. El mito de Narciso también es un elemento importantísimo, a contrario, dentro de Frankenstein, porque el monstruo en realidad es un antinarciso. Hay un momento en el capítulo 12 en la edición de 1831, donde el monstruo se ve por primera vez, como le sucede a Narciso en el libro tercero de las Metamorfosis de Ovidio, ¿no? Se contempla por primera vez en el agua de un estanque que no había sido, nos cuenta maravillosamente Ovidio, que no había conocido, no había sido perturbado por nada ni por nadie, ¿no?, ni siquiera caían las hojas allí. Y Narciso se contempla y se conoce a sí mismo, que es lo que Tiresias le había advertido, y ahí está su destrucción, ¿no? Aquí, sin embargo, el monstruo es una suerte de antinarciso. El monstruo se da cuenta, cuando se mira en el agua de un estanque, de que es absolutamente espantoso, de que es terriblemente feo. Y aunque no conoce en realidad lo que es feo, él se da cuenta, es como si eso fuera para Mary Shelley quizás algo completamente innato en el ser humano, esa idea de ser, de belleza que está de alguna forma implícita. Esto es una idea evidentemente platónica, como la idea de belleza es innata para el ser humano, puesto que el monstruo se contempla, se compara con los personajes con los que le rodean en aquel momento, sin que ellos lo sepan, los de Lacey, y ve su extremada fealdad, y se queda completamente anonadado por esa fealdad. Y por supuesto también hay otro personaje fundamental relacionado con lo mítico y al mismo tiempo con lo religioso, lo antropológico, que es el Satán de Milton. Paradise Lost es una obra, Paraíso Perdido, de John Milton, el gran autor del siglo XVII inglés. Es una obra absolutamente fundamental, citada en múltiples ocasiones,
y que incluso al principio de la novela aparece una cita de ella, del libro, del canto 10 del Paraíso Perdido. Did I request thee, maker from my clay, to mold me man? Did I solicit thee from darkness to promote me? Es Adán refiriéndose a Dios creador y preguntándole por qué me has creado, si soy realmente o tremendamente infeliz. Esto está relacionado con el monstruo, evidentemente, que se lo pregunta de alguna forma también o increpa en muchas ocasiones a su creador, y está relacionado con el momento vital de Mary Shelley cuando escribe Frankenstein. De alguna manera se está dirigiendo eso a su padre, a William Godwin, como ahora hablaremos, ¿no? Pues aquí tenemos ese ángel caído, ese Satán de Milton. Fijaos que el lenguaje del monstruo, en el original inglés, claro, es el mismo lenguaje que Satán en Paradise Lost. Habla con un inglés del siglo XVII. Esto es fundamental, es prácticamente intraducible, ¿no? Pero es algo que realmente tiene una importancia señera, ¿no? Porque para el lector británico culto, ¿no?, indudablemente esta referencia es evidente. Aparte de las muchas ocasiones a lo largo de la novela en las que aparece esta referencia al Paraíso Perdido de Milton, que en aquella época, que en aquel momento Mary Shelley acababa de leer, ¿no?, y acababa de quedarse impresionada por él. Hay muchos momentos, ¿no?, en los que aparece esta. Luego fijaos cómo es muy importante, claro, el cine nos ha transmitido una imagen del monstruo como un ser pues prácticamente idiotizado, que no tiene capacidad verbal. ¿Os acordaos de quizás la versión más famosa, la de 1931, de James Whale, ¿no?, donde aparece ese monstruo que en realidad dan ganas de darle un abrazo, ¿no?, como le pasa a la niñita que le da la flor, ¿no?, un ser tierno y entrañable, que luego resulta ser un asesino, pero bueno. Pero ese monstruo balbucea, no habla, nada más fuera de la realidad que el monstruo de Frankenstein, el monstruo dentro de la obra. Al igual que el Satán de Milton, ese monstruo es completamente locuaz. Tiene la capacidad de la persuasión, la capacidad de la elocuencia, domina completamente la retórica desde todo punto de vista, ¿no? Esa locuacidad del monstruo está directamente impregnada, toda la obra está impregnada de esa locuacidad del monstruo. Fijaos que al final, cuando Frankenstein se despide de Walton y se va a aparecer el monstruo, cuando aparezca, dispárale, no le hables. Si le hables estás perdido, si le hablas estás perdido porque te va a convencer de todo. Y efectivamente es así. Al final, bueno, no voy a hacer ningún spoiler, pero normalmente si conocéis la obra veréis exactamente un poco lo que quiero decir, ¿no? El lenguaje, claro, tanto en el Satán de Milton como en el monstruo de Frankenstein, está contemplado aquí también como un instrumento diabólico, como un instrumento que puede ser utilizado para el bien o puede ser utilizado para el mal, ¿no? Y muchas veces pues se utiliza para el mal, ¿no? Y el monstruo claramente es elocuente, muy lejos de esa imagen de Boris Karloff, balbuceando o balbuciente, ¿no?, sin tener esa capacidad verbal que posee el monstruo completamente. Como veis, esto ha sido tergiversado a lo largo, ya desde casi el comienzo del mito, ¿no?, de alguna forma. Bien, vamos a pasar a hablar ahora de este auténtico milagro literario, ¿no? La propia Mary Shelley en 1931, cuando escribe el prólogo a la segunda, tercera edición, según lo miremos, hablaré de esto muy brevemente, en 1831, que ha cambiado su vida pues radicalmente, ahora hablaré un poco sobre ello, en ese prefacio se pregunta, ¿cómo yo, una chica de 18, 19 años tenía, 18, 19 años, fui capaz de pensar en un tema tan espantoso, hideous, un tema tan espantoso? Se lo pregunta ella misma, ¿no? Se sorprende ella misma de esa capacidad, de cómo siendo una joven, ¿no?, que no había escrito nada, bueno, había escrito algunas
obras pues muy precoces y sin demasiada importancia, pero de pronto comienza a escribir Frankenstein, ¿no? Y empieza a hablar de la génesis de Frankenstein, que es de lo que voy a pasar a hablar ahora, de ese origen del mito, de un mito, y al mismo tiempo, fijaos, por una parte Frankenstein como novela, como narración, es la última gran obra, la última, en fin, eso ya se podría debatir, ¿no? Porque está luego Melmoth the Wanderer, Melmoth el Errabundo de Maturin, alguna otra obra posterior, esta primera es de 1818, que por eso celebramos el bicentenario, pero fijaos que es quizás la última gran obra de toda la tradición gótica, clásica, entre comillas, como a mí me gusta llamarla. Dentro de esa tradición gótica que comienza con el Castillo de Otranto de Horace Walpole en 1764, hay toda una serie de obras, muchísimas obras, ¿no? Hay una especie de Gothic Rage, ¿no? Todo el mundo, sobre todo las mujeres. Pensad que en esta época las que leen novelas son las mujeres. Esto es muy importante, porque nos hace ver también algo fundamental dentro de la propia novela. ¿Para quién está escrita la novela? ¿A quién escribe Walton todo ese entramado, todo lo que está sucediendo en la novela? Para su hermana, fijaos, Mrs. Walton Saville, y además, curiosamente, creo que esto es casual, pero bueno, es una casualidad interesante, las iniciales de la hermana, Margaret Walton Saville, que es su apellido, digamos, de casada, coinciden con Mary Wollstonecraft Shelley. Fijaos, es muy interesante, como ella misma se llamaría, pero esto fue posterior, así que, pero en todo caso, fijaos cómo muchas veces el arte imita la vida y no, perdón, la vida imita el arte y no al revés, como decía Oscar Wilde. Bien, entonces fijaos en esa idea fundamental que es como Frankenstein supone el final, la culminación de toda una trayectoria, de toda la tradición gótica clásica, pero al mismo tiempo es la primera gran obra de ciencia ficción de la historia, como tal. Podéis decir, bueno, ha habido antecedentes previos, ¿no? Como por ejemplo, pues en Los viajes de Gulliver, en otras obras, en Cyrano, etcétera, etcétera. Pero realmente esta es la primera, al menos así lo reconocen los teóricos, los críticos, es la primera gran obra de ciencia ficción de la historia. Fijaos realmente que Mary Shelley y cualquiera que lea la obra tiene razón para sorprenderse al ver que es algo completamente distinto, original y nuevo, ¿no? Bien, ¿qué le sucede a Mary Shelley cuando comienza a escribir Frankenstein? Mary Shelley tiene lo que llamaba Harold Bloom, el gran crítico norteamericano, the anxiety of influence, la ansiedad de la influencia, ese deseo de escribir. Claro, venía, fijaos, de una casa, ¿no? Aquí tenemos a sus padres, ¿no? William Godwin y Mary Wollstonecraft. William Godwin, que era un filósofo jacobino, estaba a favor de la Revolución Francesa, esto le costaría caro posteriormente, ¿no? El olvido más absoluto, ¿no? Pero William Godwin, cuando conoce a Mary Wollstonecraft, era pues un gran filósofo jacobino que había escrito Political Justice, Justicia Política, en 1794, un tratado político defendiendo la Revolución Francesa, fijaos, pocos años después, y Mary Wollstonecraft, que es la gran pionera del feminismo. Esta mujer realmente, de verdad, merece muchísimo la pena leer su Vindication of the Rights of Woman. Thank you. Merece mucho la pena leer Vindication of the Rights of Woman, la vindicación de los derechos de la mujer, porque hacer lo que hizo realmente en ese momento tiene un valor impresionante. Fijaos, en 1792, pocos años después de que Thomas Paine hubiera escrito The Rights of Man, esta mujer dice, ¿cómo The Rights of Man? Muy bien, ¿y nosotras qué? ¿Y qué pasa con las mujeres? Fijaos, cuando la mujer, si es todavía, que os voy a contar, las que estáis aquí, imaginaos en aquella época lo que supone que esta mujer se dedique a escribir sobre los derechos de la mujer, contestando fundamentalmente a Rousseau, la Nouvelle Héloïse, la nueva Eloísa de Rousseau, y hace un tratado de feminismo que
pues, si eso me perdonáis, que más quisieran pues muchísimas feministas hoy en día tener la amplitud de miras que tuvo esta mujer. Ya he dicho algo muy polémico. Vale. Bien, es muy interesante, claro, entender cómo Mary Shelley se cría en este hogar en el que ya no está la madre, porque la madre, fijaos, y esto es algo que Mary Shelley tendría siempre en su subconsciente, y en su consciente seguramente, ¿no?, que es el hecho de que, el hecho de que ella viniera al mundo en 1797 supuso que su madre se tuviera que marchar. Y por algo, además, fijaos, esta gran pionera del feminismo murió pues porque el que atendió al parto, el médico que atendió al parto, no se lavó las manos después de otro parto que había atendido, y entonces le causó pues una infección mortal a Mary Wollstonecraft. Murió a los pocos días de haber dado a luz a Mary Shelley. Fijaos realmente la cruel paradoja, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Bien, fue una gran revolucionaria y fue una muerte trágica que marcó completamente el devenir vital y biográfico, como no podría ser de otra manera, de su hija Mary Shelley. Pero claro, Mary Shelley, fijaos, tenía toda esta... además se educó. Godwin no le prestó nunca mucha atención, luego se casaría en segundas nupcias con otra mujer con la que no se llevó Mary Shelley nada bien. Y en todo caso, fijaos cómo Godwin lo que sí que hizo fue dejarle leer todo lo que quisiera. Además, era una casa a la que iban todos los principales, los más grandes poetas y escritores de la época. Por ejemplo, cuenta ella misma en sus diarios, que son interesantísimos, no están traducidos al castellano. En sus diarios nos cuenta, por ejemplo, una noche en la que ella y su hermanastra Claire, de la que ahora hablaré, estuvieron oyendo, ¿no?, subrepticiamente, se escondieron detrás de un sofá para escuchar al gran poeta Samuel Taylor Coleridge recitar de memoria The Rhyme of the Ancient Mariner, la rima del anciano marinero o del marinero de antaño. Este Samuel Taylor Coleridge fue uno de los grandes poetas románticos de la primera generación, junto con William Wordsworth. El padre los descubrió, no, Godwin dijo, venga, a la cama directamente. Pero Coleridge le dijo, bueno, espera que termine y después ya que se vayan a la cama. Y terminó de recitar el poema. The Rhyme of the Ancient Mariner tiene una cantidad enorme de ecos explícitos dentro de la novela, aparece en muchas ocasiones. Y esa visión también del hielo, etcétera, desde el punto de vista literario, también proviene de esta obra maravillosa, The Rhyme of the Ancient Mariner. Bien, fijaos que aquí tenemos el Vindication of the Rights of Woman. He elegido siempre las portadas de la primera edición cuando las he encontrado, en 1792. Y también, fijaos, aparte de Political Justice y otras obras, otros opúsculos, William Godwin había escrito una novela gótica muy peculiar que se conoce muy mal ya incluso dentro del ámbito británico, por no decir en otros lugares, ¿no? Things as They Are or the Adventures of Caleb Williams, las cosas como son, como deberían de ser en realidad, o las aventuras de Caleb Williams. Esta obra también es absolutamente fundamental. Es una de las primeras obras, desde mi punto de vista, que mantiene, por supuesto está Edipo Rey y tantas otras, pero que mantiene de manera precursora la semilla de lo que luego sería la novela detectivesca. Tiene elementos claramente detectivescos, una obra de 1797, y en muchas ocasiones Mary Shelley se basa en ella y tiene una influencia clarísima de la obra, como no puede ser de otra manera. Entonces, como veis, fijaos la cantidad, ¿no?, ese magma volcánico literario que hay ahí, que hizo que Mary Shelley fuera realmente deseando escribir, deseando estar a la altura, ¿no?, de esos progenitores y de esos personajes que rodeaban su mundo prácticamente cotidiano, ¿no? Y por supuesto, claro, está Percy Bysshe Shelley, que siempre se dice Mary Shelley, en principio, claro, ella siempre firmó como Mary Wollstonecraft, Mary
Godwin Wollstonecraft, ¿no? Es decir, evidentemente hasta que luego se casó con él. Es decir, Mary conoció a Shelley porque Shelley empezó a frecuentar, a visitar la casa de Godwin, con quien se llevaba bastante bien. Él era un chico de muy buena familia, pero por otra parte con una familia la que hizo realmente rabiar muchísimo, una familia aristocrática que se encontró con un hijo completamente ateo, que fue expulsado de la Universidad de Oxford por escribir un panfleto titulado The Necessity of Atheism, la necesidad del ateísmo, fue puesto rápidamente en la calle para horror de tanto del padre como del abuelo de Shelley. Pero por supuesto contaba con una buena financiación que en aquella época Godwin, que estaba bastante empobrecido, pues aprovechó de alguna forma, ¿no? Allí en el hogar de Godwin fue donde por primera vez se encontraron Shelley y Mary, ¿no? Y lo que en principio pues fue una amistad literaria, etcétera, acabó convirtiéndose en una historia de amor bastante tormentoso y tumultuoso, ¿no? En esta época Percy Shelley estaba casado con Harriet Westbrook, con la que había tenido ya 2 hijos. Entonces, por lo tanto, fijaos, esto en cualquier época, pero en esta época podéis imaginar que fue un escándalo mayúsculo, ¿no? Un escándalo mayúsculo que propició que Percy Shelley, Mary y su hermanastra Claire Claremont se marcharan de Inglaterra, abandonaran Inglaterra, cruzaran toda la Francia post-revolucionaria. Tiene un magnífico diario de esto, Mary Shelley, que tampoco está traducido y que hay apenas alguna edición en inglés, y va contando todas sus impresiones, pasando por Francia, Suiza. El objetivo fundamental por parte de Claire es que Claire había sido una de las muchísimas relaciones, esto como veis tiene una serie de elementos totalmente gossipy, ¿no? De alguna forma, de cotilleo de la época. Claire Claremont había tenido una relación, ya digo, como muchas otras mujeres y algunos hombres, con Lord Byron. Lord Byron, el gran poeta romántico por excelencia. Hoy tenemos que pensar en Lord Byron, que está pues es más un mito que un personaje literario como tal. Casi nadie lee hoy a Lord Byron, pero en aquella época las mujeres se desmayaban cuando Lord Byron recitaba. Era una especie de lo que hoy diríamos una gran estrella del rock, ¿no? Por ejemplo, espero que no del reggaetón o de algo de eso, pero fijaos cómo es muy importante entender este contexto, porque Claire estaba embarazada de Lord Byron, y su intención todo el tiempo era llevar a Shelley y Mary a donde Lord Byron en aquel momento estaba viviendo, en aquel momento estaba, y esto tiene mucho que ver, no solamente cotilleo, sino que tiene que ver, como vais a observar, con el origen de la novela, con el origen de Frankenstein. Os cuento todo esto porque todo este contexto realmente tiene una importancia fundamental para entender no solo los aspectos biográficos, sino también literarios y los logros literarios de Mary Shelley. Y no solo Frankenstein, sino las obras que posteriormente escribiría. Bien, pues Claire había tenido esa niña Allegra, pobrecilla, la verdad es que fue un nombre realmente paradójico, ¿no? Tristemente paradójico, porque lo único que no fue esta pobre niña fue alegre, ¿no? Pusieron este nombre, Allegra Byron, y Byron la reconoció, pero no le prestó ninguna atención. Caso, fijaos, ahora de pronto os pongo aquí un volcán, ¿no? Este es el volcán, el monte Tambora, en Indonesia. Estamos en el año de 1816, cuando todo este peregrinaje se produce de todos estos personajes que se dirigen hacia Suiza, que es donde en aquel momento está viviendo Lord Byron. Este año se conoce como el año sin verano. La verdad es que ni Suiza ni el Reino Unido son lugares que tengan un verano así muy exuberante, pero en todo caso, fijaos que es que hubo una erupción volcánica terrible, espantosa en este monte, el monte Tambora en Indonesia. El volcán estalló completamente
y el cielo de toda práctica totalidad de la Tierra, del planeta, se vio sumido prácticamente en la oscuridad, y hubo una cantidad enorme de reflejos, ¿no?, geológicos de esta catástrofe. No hubo otras catástrofes asociadas a este momento, ¿no? Y esto lo voy a decir por algo. En aquel momento llegan Shelley, Mary y Claire, llegan a donde estaba viviendo Lord Byron con su médico personal. Lord Byron era un personaje tremendamente complicado en todos los aspectos, y también tenía un terrible miedo a las enfermedades, ¿no? Iba casi siempre acompañado por un médico. En aquel momento le correspondió a este personaje, a John William Polidori, la tarea terrible de ser el médico personal de Lord Byron. John William Polidori, fijaos, es un personaje tremendamente interesante. Ahora explicaré un poco por qué. Dejo un poco ahí de suspense para que... Aquí tenemos a Lord Byron en uno de sus retratos absolutamente idealizado, vestido a la manera griega, ¿no? A la manera griega. Él era un auténtico amante de Grecia, donde murió en Missolonghi. No murió en la batalla, como se ha dicho, como está representado en un montón de cuadros y se ha contado en muchos sitios. Murió de unas fiebres justo la noche anterior a la batalla, pero está en muchos cuadros que aparecen Byron llevando a los griegos hacia la libertad en la batalla de Missolonghi. Bien, aquí tenéis esta imagen de Lord Byron emblemática, y aquí tenemos el lugar. Todavía existe, pero por desgracia no se puede visitar. Está en manos privadas, ¿no? Es Villa Diodati. Villa Diodati está junto al lago Le Mans, en las orillas del lago de Ginebra, y allí es donde Lord Byron se había sentado para pasar ese verano, que realmente estaba siendo un verano terrible en cuanto a la climatología, ¿no? Y ahí es donde se encuentran Percy Shelley y Byron. Entablan rápidamente una relación de gran empatía. Los dos son grandes poetas, tremendamente locuaces, tremendamente narcisistas. El uno y el otro realmente comienzan, pues eso, una gran relación de amistad, ¿no? Bien, y sería ahí, en Villa Diodati, en este lugar, donde en aquel verano hubo una semana con una climatología espantosa. Tanto a Byron como a Shelley les encantaba navegar por el lago y por el mar. Esto le costaría la vida a Shelley en 1822, que murió ahogado en el Golfo de la Spezia. Bien, y hizo tan mal tiempo que estaban metidos prácticamente todo el día allí en casa, todo el día y todas las noches. Y dedicaban el tiempo, y aquí llegamos a lo importante, a leer relatos góticos, relatos de terror, en una colección alemana traducida al francés, que se ha recuperado, ya tiene el título de Fantasmagoriana. Pues bien, estuvieron leyendo todos esos relatos, y de pronto Lord Byron, según nos cuenta Mary Shelley en su prefacio, a su prólogo a la edición de 1831, lanzó una apuesta. A ver quién de nosotros es el que escribe el mejor relato de fantasmas, el mejor relato gótico, el mejor relato de terror. Bien, ahí quedó la cosa, ¿no? Al poco mejoró algo el tiempo. Byron y Shelley, que pensaban que eso de la narrativa era una cosa sin importancia, lo importante era la poesía, se dedicaron a navegar, ¿no? Claire Clermont estaba en otros businesses, ¿no? De alguna forma. Y hay dos personajes que se quedan completamente, no sé cómo decir, ansiosos, ¿no? Con respecto a esta apuesta. Los dos son Mary Shelley y John William Polidori. Cuando escribe el prefacio de 1831, Mary Shelley se refiere a Polidori como Poor Polidori, el pobrecito Polidori. El pobrecito Polidori, en aquellas reuniones en las que se hablaba de literatura y sobre todo de ciencia, era el que más sabía. John William Polidori se había
se había licenciado como médico, se había doctorado en la Universidad de Edimburgo, con una tesis, fijaos, con una tesis, esto es importante, sobre fenómenos mentales como el mesmerismo y la movilidad de los cuerpos muertos. Esto es absolutamente fundamental, y ahí Mary Shelley no fue lo suficientemente, no tuvo la suficiente gratitud con respecto a John William Polidori en este sentido, quizás por la idealización que luego tuvo de su esposo muerto y de Lord Byron, etcétera, etcétera. Pero este Poor Polidori también, de alguna manera, cometió un acto de venganza literaria escribiendo el primer relato de vampiros de toda la historia. Relato, fijaos, por supuesto había habido grandes poemas como La novia de Corinto, de Goethe, otros muchos, sobre todo alemanes, pero el primer relato, la primera narración de vampiros, y esto nos hace ver también que el vampiro es un mito moderno que corre paralelo, y por eso tantas veces se encuentran en el cine, etcétera, etcétera, que corre paralelo al mito de Frankenstein, es The Vampire, de John William Polidori, que se publicaría ya póstumo también en el año de 1818. ¿Vale? Esto es absolutamente fundamental porque estos dos grandes monstruos modernos surgen, digamos, de ese mismo momento. Lo que hace ahí Polidori, The Vampire, no es un relato de terror, y Lord Ruthven, que es el personaje que aparece ahí, no es un vampiro en el sentido que luego sería Drácula, pero es un vampiro aristocrático y es sobre todo una especie de vampiro psíquico, como lo era Byron. Realmente lo que está haciendo Polidori es, de alguna forma, escribir una parodia, una especie de sátira cruel y gótica con respecto a Lord Byron, que le estaba haciendo pues realmente sufrir bastante. Y ahí también está el origen, la génesis de la escritura de la primera edición de Frankenstein en 1818, Frankenstein or the Modern Prometheus. Se publicaría en 3 volúmenes. Comienza, como otras grandes novelas, como El Quijote, por ejemplo, como un relato breve. Lo que hizo Mary Shelley, escribir una especie de relato, de narración, se la enseñó a Percy, y Percy de manera muy paternalista, porque actuó con ella en este sentido, pero bueno, él era el gran poeta, etcétera, este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, pues, le dijo, oye, pues esto, aquí está el germen de algo más, ¿por qué no sigues escribiendo? Ella se quedó con la copla, con la idea de escribir un relato gótico, lo escribe, y me iba a decir Víctor, es precisamente Shelley el que le dice, continúa con la historia, que realmente aquí tienes algo importante. Ella siguió escribiendo, posiblemente la escritura de la novela tardó justo 9 meses. Pensad también que en esta época Mary Shelley, y esto sucede mucho en la escritura femenina, como sabéis, y se ha estudiado mucho desde el punto de vista simbólico, la relación entre la maternidad y la escritura en la mujer, ¿no? Ella había perdido ya una niña, Clara Everina, tenía un hijo pero estaba enfermo. Es decir, es una mujer que en estos momentos tiene una ansiedad muy grande por la escritura y una ansiedad muy grande por la propia creación biológica, ¿no? Y eso se pone, creo, totalmente de manifiesto en la escritura de Frankenstein. La obra comienza precisamente, el relato posiblemente comenzaba con las palabras que abren el capítulo 4 de la edición de 1818 o el 5 de la de 1831, porque ahí hubo un cambio, ¿no? It was on a dreary night of November. Fue en una noche espantosa de noviembre, que es cuando el momento de la creación del monstruo. Nos cuenta Mary Shelley en ese prefacio, en ese prólogo, que se ha dicho que fue un sueño. Ella lo cuenta como una especie de visión. Dice que de pronto, cuando estaba pensando, estaba verdaderamente atormentada con la idea de escribir algo. Los demás ya se habían olvidado de la apuesta, excepto Polidori y ella. Y entonces dice que I saw the pale student of unhallowed arts. Vi al estudiante pálido de artes impías, junto a su creación, junto a ese monstruo todavía que acababa de ser ensamblado, una especie de visión, ¿no?
hay muchísimas obras, sobre todo románticas, relacionadas con el sueño, etcétera, ¿no? Y algunas medievales también, por supuesto, ¿no? Pero es en este contexto, ¿no?, donde precisamente ella comienza ya a escribir de manera continuada y acaba publicando en 1818 Frankenstein or the Modern Prometheus, como veis, sin ningún nombre. No aparece el nombre de la autora por ningún lado. El prólogo, sí, aparece un prólogo escrito por Percy Shelley, ¿no?, en el que dice, bueno, esta obra con sus fallos y con sus... sale defendiendo, ¿no?, la obra. En ningún momento dice que es de Mary, en ningún momento dice the author, no menciona para nada a Mary Shelley. La mayoría de obras escritas por mujeres en esta época, como sabéis, se publicaban anónimas, o bien bajo seudónimo, como le sucede a las hermanas Bronte o George Eliot en esta época victoriana, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, en Frankenstein, fijaos, está el origen de todos los monstruos modernos, que es a lo que me voy a dedicar ahora a hablar en esta ya última parte, ¿no?, va a ser un poco largo, pero última parte de mi charla, ¿no? El origen de todos los monstruos modernos realmente, está el Satán de Milton, si queréis, otros monstruos, por supuesto, está en Frankenstein, ¿no? Frankenstein, fijaos, aquí tenemos este cartel de una famosa película de Todd Browning, Freaks, que, fijaos, esta obra consiguió acabar con todas las ferias de monstruos que venían siendo comunes y normales desde la antigüedad, ya desde la Edad Media y posteriormente, y sobre todo en el siglo XIX, ese deseo de ver al monstruo. Fijaos, es muy importante que prestéis atención a la etimología de la palabra monstruo, que viene de monstrare, de enseñar, de mostrar en latín. Fijaos, el monstruo, según pensaban en tiempos antiguos, el monstruo era algo que se mostraba, algo que se enseñaba, una especie de paradigma o de modelo, en muchos casos para mostrar, al contrario, pobres seres, no habría que decir, ¿no?, por ejemplo, la misericordia de Dios con respecto a los que no eran monstruosos, que eran pues la mayoría supuestamente, aunque bien sabemos que la monstruosidad no consiste solo en la fealdad, ¿no? Entonces, fijaos, un monstruo es aquello que se enseña, y monstruos en las obras de Shakespeare, clarísimo, el tema de la monstruosidad está ahí permanentemente. Ricardo III, por ejemplo, ¿no? Otelo, todo el tema de la negritud, todo el tema de la diferencia, de lo que en inglés llamamos otherness, ¿no?, la alteridad. Pues bien, todo ese fundamento está de alguna manera relacionado, o es lo previo a esta invención, entre comillas, del monstruo moderno, ¿no?, de alguna forma, ¿no?, de esta visión de la monstruosidad que estaría muy relacionado a partir de Frankenstein con el mito de Frankenstein. Hubieran leído o no la novela, hubieran visto, y normalmente viendo pues la película, ¿no? No nos podemos imaginar realmente, y lo mismo sucede con Drácula, ¿no? Si os dais cuenta, si leéis la novela, veréis que realmente al monstruo no se le describe en ningún momento. Cuando está a punto de nacer, entre comillas, allí en ese taller, en ese laboratorio de Víctor Frankenstein, fijaos, habla de watery eyes, de esos ojos acuosos, etcétera, pero no se le describe nunca, en ningún momento. Esto es un gran punto a favor de... Hoy quizás no leemos Frankenstein como una obra de terror, en el sentido propio del término. ¿Por qué? Porque en cuanto hablan de Frankenstein vemos a Boris Karloff, vemos a Robert De Niro, o vemos a cualquiera de estos actores que han representado el monstruo de Frankenstein, además eso con los tornillos en el cuello, de esa manera. Realmente lo interesante es que no podemos hacerlo, pero deberíamos hacer un ejercicio de imaginación o de no imaginación cuando leemos la novela para entender cómo se leyó en aquel momento, cómo se leyó como una obra de terror. Lo mismo que sucede con Drácula luego en 1897, ¿no?
donde todos los, hoy hablamos de la sexualidad de las mujeres en Drácula, de esto y del otro, pero lo que todos los críticos coincidieron en comentar en 1897 fue la sensación profunda de horror, la sensación profunda de terror que les había producido la lectura de la novela, ¿no? Y lo mismo sucede con Frankenstein. ¿Por qué? Porque el monstruo no se describe, es totalmente... yo lo comparo, ¿no?, con la primera vez que vi, por ejemplo, Alien, ¿no? Alien, en el año 78, 79, no me acuerdo, ¿no?, de Ridley Scott. Al monstruo, claro, luego ya con el vídeo y luego ya no os cuento nada con los CDs y el DVD y con todo eso, pues uno para donde quiere, ves al monstruo cuando quieras. Y luego ya lo que hay, si queréis mi opinión, que os la voy a dar de todas maneras, es en la saga de Alien aparecen constantemente los monstruos cada vez más, cada vez se ve más al monstruo. Pero en la primera versión, en la primera película de la saga no es así. El monstruo se escapa, es elusive, ¿no? Es elusivo, no se le ve. Eso es lo que causa la sensación de miedo que no causan las otras, por lo menos para mí, ¿no? Esto también, lo del miedo, etcétera, es algo muy personal, ¿no? Pero esto es un detalle muy importante, ¿no? También es importante entender, dentro de todo este contexto, el contexto de las categorías estéticas en el romanticismo, porque esto es fundamental para entender qué es lo que está sucediendo en Frankenstein. Fijaos, Frankenstein, a Víctor Frankenstein, aquí tenemos os pongo esta obra en latín, glorioso latín, de Horacio, de Arte Poetica Liber, la Epístola ad Pisones, ¿no? La famosa ars poética, el arte poética. Bien, fijaos, ¿qué es lo que sucede? Víctor Frankenstein ha estado, él lo dice, recogiendo, seleccionando, I selected, es el verbo que utiliza, seleccionando partes de cadáveres que va uniendo, que va juntando. Cada una de esas partes en sí las ha seleccionado, es decir, ha buscado las partes más bellas. Pero ¿qué ocurre? Que cuando construye el monstruo, y ya tarde, cuando le ha insuflado ese soplo de vida con el fuego, ¿no?, prometeico, con esa spark of life, en el laboratorio, y él está ya sentado, podía haberse esperado un poco y haber pensado más, como le sucede luego con el monstruo hembra, la que destruye completamente. Pero entonces se sienta y piensa, bueno, y contempla al monstruo y dice, había seleccionado las partes de este ser como bellas, beautiful, y dice beautiful, good God, beautiful, bellas, Dios mío. De pronto se cae en la cuenta de algo fundamental que precisamente Horacio nos hace ver en el arte poética, que es que el hecho de que tú juntes toda una serie de elementos bellos en sí, no te garantiza que el todo vaya a ser bello, sino todo lo contrario, generalmente. Este es el comienzo, aquí traducido creo que es por Iriarte, el comienzo del arte poética de Horacio, donde habla precisamente de eso, de cómo la unión de varios elementos en sí bellos no te garantizan un todo armónico. Esta es la idea, una idea de armonía, ¿no? Fijaos que en el romanticismo, por supuesto, derivado de la Grecia clásica, ¿no?, del pseudo Longino, por ejemplo, tenemos todo ese debate, sobre todo en esta época romántica, el debate sobre las categorías estéticas, sobre fundamentalmente estas tres: lo pintoresco, lo pintoresco, que tiene la connotación de lo exótico, lo bello, que nos remite al equilibrio, y luego lo sublime. Claro, lo sublime precisamente es la gran categoría romántica, que por supuesto existía con anterioridad, pero son precisamente los románticos, a través de Burke, ya en el siglo XVIII, etcétera, los que fundamentalmente se centran, ¿no?, en esta idea de lo sublime, que es algo que produce conmoción, es algo que por una parte te espanta, te aterra, pero que al mismo tiempo te atrae, ¿no? Y claro, por supuesto, en estas categorías cada uno, si habláramos de lo que nos parece sublime, bello o pintoresco, pues seguramente tendríamos visiones muy diferentes. Pero aún así Kant, Burke y otros autores pues intentaron en todo momento
hablar, ¿no? Complementar o unir todos estos términos, ¿no? Por supuesto, esta imagen de lo sublime, fijaos, lo tenemos muy representado en versiones artísticas del romanticismo. Caspar David Friedrich, casi muchísimas ediciones de Frankenstein tienen una portada como la que yo edité, precisamente esta. Tienen una portada de Caspar David Friedrich, que seguramente, con casi toda seguridad, Mary Shelley jamás vio un cuadro suyo, ¿no? Pero es para que veáis que dentro del espíritu de la época, también la escritura de Frankenstein, pues de alguna manera coincide con, fijaos, este mar de hielo que podría perfectamente representar, ¿no?, pues ese periplo de Walton a través de los hielos, ¿no?, para encontrar ese pasaje, ¿no?, a través del hielo. Bien, ¿qué sucede con el monstruo? ¿No? El monstruo realmente, desde mi punto de vista, es un emblema o un paradigma de lo que podríamos llamar lo sublime horroroso. Es decir, el monstruo evidentemente no es bello, el monstruo no es tampoco pintoresco, el monstruo es fundamentalmente un emblema de la sublimidad desde el punto de vista del horror. El horror puede tener perfectamente esta proyección de sublimidad, ¿no? Bien, aquí tenemos a Mary Shelley hacia 1831. Fijaos, han pasado muchas cosas en su vida, ¿no? Esta mujer tiene ya 34 años. 34 años en aquella época era ya una edad adulta, no totalmente, en fin, no para desesperarse, pero sí, de alguna manera, una edad bastante madura, ¿no? Se ha convertido en la gran musa de los conciliábulos artísticos y poéticos en Gran Bretaña, donde volvió después de que Shelley muriera. Es decir, vivieron tiempo allí en Italia. En 1822 muere Shelley y en 1823 Mary regresa a Inglaterra. De todos los hijos que tuvo, solo uno sobrevivió, Percy Florence, que se convirtió en el heredero de la fortuna de los Shelley. Pero el padre de Shelley lo que le dijo es que la mantendría a ella y a su hijo, a su nieto en este caso, siempre y cuando no publicara, mientras él viviera, las obras de su hijo, las obras de Percy Shelley. Esto le granjeó muchas enemistades a Mary Shelley, como os podéis imaginar. Todos los amigos de Percy Shelley la abandonaron por completo. Fijaos, la consideraron una traidora, pero claro, tenía que vivir, y tenía que vivir también con su hijo, ¿no? Entonces, digamos que ella se sacrificó en este sentido, y hasta que murió el padre de Percy, no sacó a la luz las poesías completas de Percy Shelley, ¿de acuerdo? Se convierte, ya digo, en esta época, pues eso, en una gran musa del mundillo literario. Nada más volver a Inglaterra, vuelve a entablar una buena relación con el padre, que le ayuda a publicar la segunda edición de Frankenstein, 1823. Algún crítico ha dicho que era exactamente la misma de 1818, pero no es verdad, ya hay cambios. Y cambios tanto formales como ideológicos. Y en ese mismo año de 1823, por primera vez, se representa una obra teatral basada en Frankenstein, y que Mary Shelley tiene la oportunidad de ver con su padre. Claro, es una época en la que no existe el copyright ni existen los derechos de autor, pero ella misma se congratula y dice: I found myself famous, me encontré que era famosa, gracias a esta versión teatral, ¿no?, que ya estaba y como veis, esto ya nos hace ver la importancia que tiene desde el principio todos los elementos iconográficos, etcétera, con Frankenstein, ¿no?, con esta obra y con el mito de Frankenstein, ¿no? Bien, esa versión de 1831, que sería la tercera en puridad, desde mi punto de vista sería la tercera,
aparece by the author of The Last Man, Perkin Warbeck, etcétera, etcétera. No aparece el nombre de Mary Shelley, pero sí que es la autora de otras obras que había publicado, algunas de ellas que merecen mucho la pena. Una de ellas la voy a editar ahora, The Last Man, el último, una obra magnífica. Evidentemente, claro, siempre todo lo que escribió Mary Shelley después de Frankenstein se compara con Frankenstein, y esto es absolutamente injusto, porque no se puede parecer ni puede ser nada análogo, semejante, ¿no? Pero es importante porque, ya digo, en esta versión sí que hay cambios muy radicales. Claro, fijaos, es la Inglaterra. Pasamos de la Inglaterra romántica, casi revolucionaria en algunos aspectos, o con muchos personajes revolucionarios, a una época totalmente contrarrevolucionaria, que está ya anunciando la etapa victoriana, la época victoriana, ¿no? Bien, y por supuesto, ya Mary Shelley hay cosas que cambian. Si os fijáis y comparáis una versión con otra, por poneros un ejemplo, encontraréis que si en la primera edición de 1818, Frankenstein y Elizabeth Lavenza son primos, sin embargo, en la otra versión ya es un personaje, ya no pertenece a la familia, era para evitar las connotaciones de incesto, etcétera, etcétera. Sin embargo, os encontraréis varias veces que se le ha olvidado quitar la palabra cousin, porque se llaman de vez en cuando el uno al otro primo o prima, fijaos, ¿no? Es interesante. Pero bueno, hay muchos cambios, hay cambios sustanciales ya en esta versión, cambios muy significativos e interesantes, ¿no? Y además está ese magnífico prólogo a la edición, ¿no? a la edición de la obra. Y esta obra, y esto ya, con esto sí que es con lo que voy, con este bloque es con lo que voy a terminar mi exposición, es fundamental para lo que es toda la literatura sobre la monstruosidad, toda la literatura gótica y toda la literatura de terror posterior. Porque esta es la versión, la de 1831, esta es la versión que leen la práctica totalidad de los grandes autores victorianos. Y de ahí la importancia que adquiere Frankenstein dentro de todo este contexto de la narrativa gótica y de terror victoriana. Este es el interior de esa edición de 1831, con esa visión del monstruo. Y fijaos que decía Mary Shelley en ese prólogo, terminaba diciendo, "And now once again I bid my hideous progeny go forth and prosper. I have an affection for it was the offspring of happy days, when death and grief were but words, which found no true echo in my heart." Y ahora de nuevo, conmino a mi espantosa progenie. Fijaos, la progenie literaria también se contempla como hijo, ¿no? De alguna manera, ¿no? A que prospere y a que vaya adelante, ¿no? Tengo afecto por ella. Fue, fijaos, el vástago, the offspring of happy days, de días felices. No fueron tan felices como ella recuerda años después, pero eso nos suele pasar a todos en la vida, ¿no? Cuando la muerte y la pena no eran sino palabras que no encontraban un verdadero eco dentro de mi corazón. Esa hideous progeny, es de la que voy a hablar ahora, esa espantosa progenie, ¿no? Es a la que me voy a referir para ver algunos ejemplos. Evidentemente están, creo, los más significativos, pero hay muchos más, ¿no? De los monstruos victorianos, ¿no? De esa influencia fundamental en el Victorian Gothic, en el gótico victoriano, en lo gótico victoriano. Por ejemplo, sin ir más lejos, en Wuthering Heights, Cumbres Borrascosas, las hermanas Bronte, ya en época tan temprana como 1847, que es cuando se publican las tres primeras novelas, bueno, de algunas la única, de Emily Bronte, precisamente la única, ya encontramos, ¿no?, esos elementos muy relacionados, muy vinculados con Frankenstein. Si las hermanas Bronte leyeron a Frankenstein no me consta. Lo que sí es importante es saber que sí que leían muchísimas novelas y muchísimos
relatos góticos que aparecían en una magnífica revista que era la Bloodgood Magazine, la revista Bloodgood, editada en Edimburgo, editada en Escocia, y que tenía siempre muchos relatos de corte gótica, etc. Fijaos que el personaje de Heathcliff es un personaje muy relacionado con el monstruo de Frankenstein. También es un personaje de alteridad que ha sido completamente destrozado en lo que respecta al original en el cine, ¿no? Claro, uno no se imagina que, vamos, no me puedo poner mucho a lo mejor en esa perspectiva, ¿no? Pero uno no se imagina mucho que alguien se vaya a enamorar más de David Niven que de Laurence Olivier, por ejemplo. Es decir, que qué problema tendría, ¿no? Si os dais cuenta, Heathcliff es un personaje alter, un personaje other, un personaje que es a gypsy, es un personaje monstruoso dentro del ámbito referencial en el que irrumpe completamente, ¿no? Para cambiarlo todo, ¿no? Que esto sucede pues en muchas obras, quizás en ninguna de manera tan absolutamente magistral como la de Emily Bronte. Pero fijaos cómo aparecen también esa obsesión por la dualidad, esa obsesión por el número dos narradores, dos lugares, ¿no? Etcétera. Toda la novela está articulada en torno a esa dualidad, dos casas, dos familias, dos narradores, dos tipos de paisajes, ¿no? Completamente diferentes, aunque cercanos, ¿no? La mujer como víctima y prisionera del poder patriarcal. Esto es un leitmotiv constante a lo largo de toda la historia de la literatura gótica, ya anterior a Frankenstein, pero ya en la posterior nos encontraréis una cantidad enorme de ejemplos, ¿no? Y, por ejemplo, podemos encontrar eso ahí, Elizabeth Lavenza, ¿no? En esa noche de bodas, os acordáis que dice el monstruo, I'll be with you on your wedding night, estaré contigo en tu noche de bodas. Y el otro, como es un narcisista y un absoluto ególatra, no se piensa que en realidad al que no le va a matar a él, va a matar a Elizabeth, ¿no? Fijaos en este cuadro, que es muy interesante, porque es de Henry Fuseli. Fuseli era su verdadero nombre, pasa que lo italianizó. Era un pintor suizo que pintó esta serie titulada La pesadilla, The Nightmare, y este Fuseli había sido uno de los amantes, de los muchos amantes, de Mary Wollstonecraft, la madre de Mary Shelley. Fijaos, sin duda este cuadro o había sido relatado o conocía de alguna manera, está muy vinculado, si os dais cuenta, y si es casualidad, pues fijaos en lo que son las casualidades. Está muy vinculado a esa imagen de Elizabeth Lavenza muerta por el poder, en última instancia, patriarcal, ya que antes Víctor Frankenstein había destrozado a ese monstruo hembra que el monstruo le había pedido hacer para irse prometiéndole que se iría con ella a the wilderness of South America, a las inmensidades de Sudamérica, los pobres aguantando siempre lo que no queríamos aquí, en Occidente. Por supuesto, también en Jane Eyre, de Charlotte Bronte, encontramos también esa vinculación de lo femenino, de la mujer femenina, la mujer encerrada, la mujer enclaustrada, esa Mad Woman in the Attic, esa loca del desván que se ha convertido en emblema, por la obra de Sandra Gilbert y Susan Gubar, de Mad Woman in the Attic, en emblema de la condición femenina, de la escritora femenina, una visión de la escritora femenina. Esa Bertha Mason, esa loca del ático, en esta... Como veis, las hermanas Bronte aunan tanto lo doméstico como lo gótico, ¿no? Es un paso previo, ¿no? a otras muchas obras que vendrían después, ¿no? Esa imagen de la locura femenina, de la mujer encerrada a la que se considera loca porque lo dice Rochester, ¿no? En realidad. Y luego tenemos una visión contrapuesta en esta reescritura. Mira, cada vez que voy a una librería sobre todo y fundamentalmente en el Reino Unido, me encuentro como 4 o 5 reescrituras nuevas de las Bronte, por ejemplo, igual que de Jane Austen, ¿no? Quizás la más emblemática, sin duda, sea White Sargasso Sea, Ancho Mar de los Sargazos, del año 1966, de Jean Rhys, de origen jamaicano, y que escribe la historia de Wuthering Heights,
de Jane Eyre, desde la perspectiva de esa loca del desván, de ese personaje al que le cambian el nombre en realidad porque se llama Antoinette y Rochester la acaba llamando Bertha porque le da la gana, ¿no? Y también aparece Rochester, es una novela absolutamente magistral y una de las mejores reescrituras que se han hecho nunca de ninguna obra, yo diría, ¿no? Aparece esa idea de la alteridad colonial y racial, ¿no? Y el fuego también como símbolo de la pasión amorosa. Jane Eyre está lleno de imágenes relacionadas o vinculadas con el fuego, ¿no? Otra obra fundamental, y sabemos que Dickens había leído con mucha atención esa edición de 1831 de Frankenstein, esto sí lo sabemos, es Great Expectations, que se ha traducido como Grandes Esperanzas, pero que debía traducirse como Grandes Expectativas, ¿no? Esa magnífica obra, una de las mejores novelas de Charles Dickens, donde aparece ese convicto, Magwitch, y esa idea de convertir a los personajes en gentlemen o en ladies, ¿no? Ahí aparece, pues, por ejemplo, ese personaje Magwitch, que es un trasunto del monstruo de Frankenstein, que además es expulsado a las colonias y vuelve de allí, de ese otro lado. De nuevo esa idea de, como dicen en inglés los críticos, reverse colonizations, colonización a la inversa, ¿no? Esto es muy importante, él viene de Australia, ¿no? Y aparece de nuevo en la vida de Pip, pero también tenemos otro personaje monstruoso que es Miss Havisham, ese personaje, esa eterna novia, que tiene ahí el pastel lleno de telarañas y lo dejó todo tal y como debía estar el día de su boda, ¿no? Y que está vestida con el ajada, ¿no? De alguna manera, y envejecida todavía con el traje de novia, ¿no? Porque la dejaron y la abandonaron. Y convierte a Estela en otro monstruo, ¿no? Acaba convirtiendo a la pequeña Estela en un monstruo, ¿no? Que aborrece a los hombres, que aborrece, es decir, donde ella ha puesto todas sus obsesiones y todas sus locuras, ¿no? Bien, también esta dualidad, ¿no? y la extrañeza del mundo paralelo infantil, está muy vinculado a Frankenstein. Fijaos en los Alice Books, en Alice in Wonderland, Alice Through the Looking Glass, la imagen del espejo que es constante, ¿no? La imagen del doppelganger o el doble es constante en toda la literatura, del siglo XIX, no solo la gótica, sino también en la realista, entre comillas, vamos a decir. Aquí tenemos a Tweedledum and Tweedledee, ¿no? Esos gemelos, todos los personajes que aparecen ahí, la gran mayoría son, excepto Alice, son prácticamente, la práctica totalidad, son monstruosos. Son seres monstruosos de ese otro mundo paralelo, ¿no? Que es un mundo onírico, porque es todo un sueño, ¿no? Un mundo relacionado con todo lo onírico. Y lo mismo sucederá, fijaos, hay otro elemento fundamental en la época victoriana relacionado con la monstruosidad, que es la aparición en 1859 de el origen de las especies de Darwin. Es un cambio fundamental en la historia, como Freud precisamente habla, dice, hay tres grandes momentos que atacan al narcisismo humano. Uno es el descubrimiento de que la Tierra es redonda y es un planeta que está dando vueltas alrededor de otra estrella mucho mayor y hay un universo que vaya usted a saber, ¿no? Ese momento heliocéntrico, el descubrimiento de la teoría heliocéntrica, sería el primer gran golpe contra el narcisismo humano. El segundo momento sería este, que es el descubrimiento de que somos fruto de una evolución. Nos haya creado Dios, ¿no? Etcétera, eso ya es otro tema, ¿no? Pero fijaos lo que supuso esto, el aldabonazo tremendo. Todavía, como sabéis, hay partes del mundo en el que se rechaza por completo las teorías darwinistas y de vez en cuando incluso en nuestro ámbito se ponen en tela de juicio. Imaginaos lo que supuso a partir de 1859, ¿no?
Y un ejemplo de ello, esto claro, deja una huella fundamental en la literatura relacionada con la monstruosidad. Si al final el ser humano tiene dentro de sí al monstruo, el animal, el simio, ¿no? Pues esto es algo que se refleja constantemente. Por ejemplo, en esta novela interesantísima de Edward Bulwer Lytton, que se le conoce mucho por una novela que antes se leía con frecuencia, ahora como se lee muy poco no se lee nada, que era Los últimos días de Pompeya, ¿no? Bulwer Lytton, Lord Lytton. Pues bien, él escribió esta obra, The Coming Race, Brill, y de ahí viene, si habéis estado en Inglaterra, o incluso aquí lo venden, hay una especie de tonificante que se llama Bovril. Pues ese Bovril precisamente viene de esta novela, Brill or The Coming Race, Brill o el poder de la raza venidera, The Coming Race. Pues aquí tenemos unos seres que viven en el interior del centro de la Tierra, unos seres infrahumanos, de alguna manera, que tienen como una especie de civilización paralela, seres un tanto simiescos, etcétera, que están claramente vinculados, obras de 1871, están claramente vinculados a la influencia, por una parte de Frankenstein, por otra parte de las teorías darwinistas. ¿De acuerdo? Es una especie de distopía, ¿no? Y ese miedo terrible que existe a la regresión, claro, porque la evolución en principio se contemplaba como algo positivo, como algo que iba para adelante, pero el propio Darwin advierte de que la evolución puede ser claramente involución, que ha habido varias humanidades y que se ha ido para adelante, pero también se ha ido para detrás, ¿no? Bien, esta visión distópica, pues también fijaos, quizás la obra que más relacionada intrínsecamente parece estar con Frankenstein es Dr. Jekyll and Mr. Hyde, de Stevenson, donde, si os dais cuenta, el monstruo cada vez, si en principio es, y aunque están totalmente relacionados, y esto se ve en la novela de Shelley, de Mary Shelley, cada vez el monstruo va a estar más exento, más separado del self, ¿no? Va a ser algo que salga aparte de él, ¿no? Y esto es lo que sucede en Jekyll y Hyde, que además, fijaos el nombre, Jekyll, el que mata al yo, en francés, ¿no? Y Mr. Hyde, aquello que está escondido, aquello que tenemos dentro de nosotros. De aquí al psicoanálisis, que es el tercer gran aldabonazo, dice Freud, al narcisismo humano, pues hay solo un paso, fijaos. De hecho, Freud constantemente está hablando de literatura cuando está describiendo el psicoanálisis. Y Otto Rank escribe, uno de los pioneros del psicoanálisis clásico, escribe una obra sobre el doble, fijaos, Der Doppelgänger. Esto es importantísimo porque vemos precisamente estas imágenes de dualidad y algo que dice aquí Stevenson muy interesante. En el memorándum del Dr. Jekyll, cuando va a morir, dice, "This too was myself", esto también era yo. Y dice algo así como, yo he descubierto que somos dos, que existe esta dualidad, pero puede ser mucho más allá, puede ser una complejidad. Esto es el psicoanálisis, esto es el subconsciente. Las teorías psicoanalíticas basadas en la idea del subconsciente, la idea de que hay algo que tenemos dentro de nosotros que por mucho que queramos no controlamos. ¿De acuerdo? Y así está el mundo como está. Entonces, fijaos en esta imagen y que es absolutamente fundamental. Fijaos, una obra de 1886, y esta obra está muy relacionada con un elemento que no es en sí literario, pero que tiene una importancia fundamental y casi nunca aparece, que son los crímenes del Destripador, los crímenes de Jack el Destripador en el famoso Otoño de Terror de 1888. Es el primer asesino múltiple de la historia, el primer asesino múltiple moderno. Asesinos ha habido siempre, por desgracia, y algunos monstruosos, pues como Vlad Drácula, etcétera, ¿no? Pero este es el primer asesino múltiple moderno, el primer serial killer moderno, y el primero que tiene una dimensión absolutamente mediática, y al que no por casualidad se le llamaba The Monster en los periódicos, el monstruo. Fijaos, es importante, ¿no? La importancia que tiene esto. En el sentido, fijaos, de que crea una tremenda alarma social. En esta época se está representando en los escenarios británicos Jekyll y Hyde y lo prohíben
para que no dé más ideas, como si ya no tuviera ideas suficientes el asesino, ¿no? Que nunca, por cierto, ya sabéis que hay un montón de teorías, nunca fue encontrado. Pero tenemos que pensar que todo lo que se escribió con respecto a la monstruosidad y todo este tipo de cuestiones después de ese otoño de terror de 1888, aunque no se nombrara, o precisamente porque no se nombra es significativo, deja una huella fundamental en las obras posteriores, en ese inconsciente colectivo. Y eso sucede en una obra magnífica también sobre la monstruosidad, que es The Picture of Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray, que primero se publicó en una revista, la Lippincott's Magazine, en 1890, y luego como novela, con cambios, en 1891. Aquí tenemos una especie de vuelta de tuerca posterior, en el sentido de que al monstruo feo lo ves venir, que la cara es el espejo del alma, que es algo, fijaos, que refleja nuestros aforismos, etcétera, y los refranes, etcétera. Pero es que luego nos encontramos con este monstruo bello. ¿Qué hacemos cuando el monstruo tiene una cara totalmente angelical, bella? Como le sucede al Satán de Paradise Lost, que no es monstruoso, no se le representa con el cuerno, los rabos y el tenedor y ese tipo de cosas, sino que es un ser de extremada belleza, ese Luzbel, que es un ángel maravilloso. Pues bien, aquí tenemos esa alteridad, también una alteridad sexual, claramente, ¿no? Por la homosexualidad que destila del texto, ¿no? Esa ambigüedad y ese peligro de un monstruo bello. La monstruosidad, esa colonización a la inversa a la que me refería antes, lo tenemos, esa especie de lo que llaman en inglés los críticos Imperial Gothic, el gótico imperial o imperialista, ¿no? Ese miedo al otro, racial, por ejemplo, lo tenemos en esta obra de William Wilkie Collins, gran amigo de Dickens, The Moonstone, la piedra lunar. Aparece que es un diamante que viene de la India. Nos encontraremos una cantidad enorme de obras en esta época en la que hay elementos extraños que causan terror, etcétera, y que provienen de otro lugar del imperio. Por una parte está la idea de eso, Victoria, emperatriz de la India, en 1871, si no recuerdo mal, pero al mismo tiempo esos fastos imperiales contrastan con este miedo al otro, el miedo a la emigración, el miedo, como se ha producido después, el miedo a eso que viene de otra parte, esos objetos. Y esto nadie lo representa mejor quizás que Rudyard Kipling, que nació en la India, como sabéis, pero que escribe desde una perspectiva imperialista, ¿no? Y en sus relatos de horror y de fantasía, muchos de ellos, que hay una gran parte de ellos, precisamente viene a reflejar esa alteridad, ese terror que produce lo otro, esa monstruosidad de aquello que es extraño, de aquello que existe o que proviene de otro lugar. Como por ejemplo este relato de Arthur Conan Doyle, vuelvo a él, el autor ahí encontramos también muchas imágenes en Sherlock Holmes, pero también en este relato de The Brown Hand, una mano asesina, que es la mano de un indio, ¿no? Del cadáver de un indio, ¿no? que es animado. Daos cuenta cómo muchas de estas obras también, ya desde Jekyll y Hyde, tienen otro patrón muy relacionado que parte totalmente de Frankenstein, que es el tema del científico loco. Víctor Frankenstein es un megalomaníaco, no está loco, pero ya veremos cómo luego aparece una gran cantidad de personajes a lo largo de toda esta trayectoria, de toda esta tradición del científico loco, ¿no? Y de cómo la ciencia produce locura, cómo la ciencia da miedo, que es uno de los temas también de Frankenstein que está muy en boga. Incluso los alienígenas en la magnífica obra de War of the Worlds de Wells, nos encontramos también que esos alienígenas vienen de otro lado, ya de Marte, ¿no? Es la idea de la extensión del imperio, y en el imperio nos encontramos esos seres terroríficos, ¿no? Que incluso son alienígenas, seres alienígenas vampiros, que chupan la sangre del imperio, porque van precisamente a Inglaterra, ¿no? E invaden Inglaterra. Y lo mismo sucede en esta obra también terrible, ¿no? La isla del Dr. Moreau, también de Wells, donde son personajes monstruosos creados en laboratorio.
practica este doctor Moreau lo que se llama la vivisección, uniendo partes de seres humanos, partes de animales y construyendo unos seres monstruosos, ¿no?, con resultados absolutamente catastróficos y trágicos, ¿no? Una magnífica novela. Fijaos, 1896. Y del año posterior tenemos The Invisible Man. El tema de la invisibilidad es totalmente recurrente a finales del siglo XIX en Inglaterra. Es una metáfora que aparece representada en una gran multiplicidad de obras y que llegaría hasta el modernismo con la alienación del ser humano en la gran urbe, en la metrópolis, ¿no? Ese ser humano que pierde la identidad, que se convierte en invisible, porque es uno más dentro de toda la masa, ¿no? Dentro de toda la... Y aquí lo que hace es que este Griffin, que es el hombre invisible, Wells lo representa de manera completamente irónica, de manera completamente paródica, riéndose de alguna manera de ese arquetipo de alteridad. Y por supuesto, quizás el mejor ejemplo de reverse colonization es Drácula. Drácula representa todos esos miedos, es una novela también impresionante, magnífica, ¿no? Otra de las grandes, de la gran configuradora del mito del vampiro, ¿no?, donde aparece pues ese epítome de absoluta alteridad que es preciso destruir, que es preciso destrozar, ¿no?, de alguna manera, que hay que exorcizarlo, ¿no? Aquí nos encontramos también elementos a lo largo de todas estas novelas, claro, pero la mujer como víctima, pero al mismo tiempo como femme fatale, ¿no? Esa dicotomía que aparece en la época victoriana del ángel del hogar, que describe Coventry Patmore en el poema homónimo, ¿no?, ese ángel del hogar, 1837, que contrasta con esa femme fatale, con la prostituta, ¿no?, que aparece pues, relacionada con El Destripador y con tantas otras obras en las que aparece la mujer reflejada, pues eso, como puta, ¿no?, o ángel o puta, ¿no? Esto es una constante, ¿no?, dentro de toda la literatura de esta época, no solo en la literatura inglesa, por supuesto, hay muchas más. Es una pesadilla darwinista completamente, ¿no? Y el vampiro aparece como una especie de ser híbrido. Lo poco que se describe de él es con las facciones de un animal, tiene pelo en la palma de las manos, se le describe como el judío, ¿no? Esto aparece luego en el Nosferatu de Murnau de 1922, por ejemplo, y aparece como un ser totalmente animalizado, ¿no?, que repta, que trepa, ¿no?, lo vemos en una de las primeras ediciones de la obra, ¿no? Bien, y la culminación en este sentido, ya terminando con la época, con este recorrido apresurado que hago sobre la monstruosidad en la época victoriana, aparece en Blackwood's Magazine una obra fundamental en 1899, luego se publicaría en un volumen aparte, que es El corazón de las tinieblas, Hearts of Darkness, de Joseph Conrad. Esta obra está totalmente mediatizada por Frankenstein, tiene exactamente la misma estructura, totalmente, es decir, Conrad había leído Frankenstein y le había dejado una huella, aparece también en otras obras reminiscencias, pero esta es claramente, ¿no?, una obra muy relacionada. Marlowe es Walton de alguna manera, Kurtz es Víctor Frankenstein, y se produce toda esa visión de la monstruosidad imperialista, colonial. Se criticó muchísimo a Joseph Conrad diciendo, Chinua Achebe, ¿no?, el gran escritor nigeriano, escribió de él, es un gran escritor de todas maneras, pero escribió de él que he was a bloody racist, era un maldito racista. Luego lo quitó en otras posteriores revisiones de ese artículo, ¿no?, diciendo que reflejaba a los nativos, etcétera, de manera completamente... Bueno, era lo que había, ¿no?, de alguna manera, ¿no? No lo estoy justificando, estoy hablando de lo que Conrad posiblemente quiso hacer. Y vista con perspectiva, creo que es una obra realmente muy moderna en su contemplación de la alteridad racial y la alteridad étnica. Pero bueno, eso se puede ver de esta manera o no. También hay personajes femeninos en este sentido, other, ¿no?, en este sentido otros, ¿no?, como she,
Ayesha en las obras de Rider Haggard, Las minas del rey Salomón, Alan Quatermain y She, ¿no? Un personaje femenino, ¿no? Idolatrado, ¿no? Casi vampírico, que remite de alguna manera a una obra muy anterior, que es de 1872, que es la otra gran novela vampírica, bueno, novela o novela breve o cuento largo, como queráis, que es Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu, una obra de auténtico terror, en la que aparece una vampira, además no solo una vampira, sino una vampira lésbica. Fijaos, en 1872. Es muy importante tener en cuenta muchas veces cuando hablamos la época victoriana, esto y lo otro, habría que matizar muchísimas cosas sobre la modernidad, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien, y por supuesto los relatos sobrenaturales de Vernon Lee, que es un seudónimo, era Violet Paget, y que era una escritora lesbiana, ¿no? De finales de siglo, donde aparecen sobre todo seres monstruosos, mujeres vinculadas con la serpiente, con el dragón, ¿no? Son realmente unos relatos muy, muy interesantes que el propio Bram Stoker pues recoge en La guarida del gusano blanco, The Lair of the White Worm, ya de 1911, unos 3 años antes de que falleciera. Bien, para terminar os doy algunos apuntes bibliográficos por si os interesa, que os los puedo mandar si queréis, si me mandáis una dirección electrónica, me escribís, como el de Making Monstrous Frankenstein, Criticism and Theory. Este es un libro de crítica teórica, complicado pero muy interesante, de Fred Botting, que es uno de los grandes críticos sobre la monstruosidad en el Reino Unido. Y este es un libro magnífico que habla de muchas de las cosas que aquí he expuesto, ¿no? De Chris Baldick in Frankenstein Shadow, Myth, Monstrosity and 19th Century Writing. Este es el mejor libro para mí, para quien se quiera de alguna manera adentrar en el mundo de Mary Shelley y sus obras, su biografía y su relación con sus obras, es este libro de Anne K. Mellor, Mary Shelley, Her Life, Her Fiction, Her Monsters, de 1989. No me deja aquí. Este es un libro magnífico del año 2015, hace poco, Romantic Outlaws, The Extraordinary Lives of Mary Wollstonecraft and Mary Shelley. Es una biografía muy, muy documentada, quizás la más documentada, sobre Mary Shelley y también Mary Wollstonecraft y la relación entre madre e hija, de alguna manera, ¿no? Y quizás si queréis la edición que considero más completa de Frankenstein, es The New Annotated Frankenstein, anotado por Leslie Klinger. Es una edición magnífica, ¿no? Y que para los que no lean inglés, ¿no? Lo tienen también editado hace muy poco por acá. Hace poco estuve presentando en la Feria del Libro esta obra en la traducción, que es una traducción magnífica también. Y bueno, pues termino con esto, ¿no? De alguna manera, lo que he querido apuntar a lo largo de esta exposición apresurada, ¿no? Como no puede ser de otra manera, pues es la necesidad de leer la obra original. Esto es fundamental. Si algo quisiera que saliera de aquí, de este curso, es que la gente, es que los estudiantes y las personas interesadas se acerquen a una obra que realmente es absolutamente magistral. Fijaos a todo lo que ha dado lugar la proyección, aparte de lo entretenida que lo es también, y lo importante que es conocer esa obra en su originalidad, ¿no? Y bueno, pues la grandeza, subrayar, ¿no? La grandeza de Mary Shelley, ¿no? Y el legado que dejó, pues su obra magna, su obra más significativa. Y bueno, eso es todo lo que os quería contar. Muchas gracias por escucharme. ¿Tenéis preguntas, comentarios, reacciones? Sí, como queráis. Sí, porque si no, no se graba, me imagino.
¿Se escucha? Sí. Bueno, pues yo me refería a cuando hablaba de la representación de Frankenstein como un personaje bastante infantil y a veces pues que muy bien no sabía coordinar pensamiento con palabras. Me acordaba de la serie Penny Dreadful, en la que, bueno, aparte de Frankenstein aparecen muchos más personajes de la literatura y del mito de la época victoriana, donde se representa muy bien ese Frankenstein, que el monstruo en este sentido, que es muy locuaz, que él es muy culto, que en un principio quiere hacer solamente el bien, y también la relación tan tormentosa que hay entre el monstruo y su creador. Y vamos, era el comentario ese de, no sé si la ha visto, que creo que es mucho más fiel, digamos, entre comillas, a la novela. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Efectivamente, la serie transmite, ¿no?, toda esa ambientación, todo ese ambiente de la literatura de este periodo, precisamente del periodo victoriano. Es mucho más fiel en la representación exactamente del monstruo, como tú dices, de la criatura de Frankenstein, que por ejemplo la de los vampiros, donde representa unos vampiros mucho más vinculados al zombie, ¿no?, de alguna forma más contemporáneos, para mí para mal. Pero indudablemente, esto ya por supuesto depende de lo que cada uno piense, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Es uno de los pocos ejemplos, ¿no?, dentro de la cultura popular donde se representa al monstruo como un ser locuaz, como un personaje que domina el lenguaje, que domina la palabra y que domina la retórica. Totalmente de acuerdo contigo, sí. Muchas gracias. Sí. Hola, buenas. Buenas tardes. Yo quería preguntarle, ya que al principio de la intervención dijo que curiosamente parecía que no estaba basada en ninguna tradición folclórica esta obra. Preguntarle también, por ejemplo, mencionó su relación con el golem, que está basado en un mito del folclore hebreo. Sí. También mencionó la descripción de Drácula, eso ya en la influencia de la obra Frankenstein. Sí. Como descrito también con una Drácula forma está física. totalmente vinculado al folclore, sí. Y quería preguntarle si no podría darse esa influencia con el folclore hebreo, quizá como también el miedo que puede suscitar una religión distinta, una cultura distinta, como el tema del colonialismo y todo eso, pueda quizá suscitar ese horror. O sea, podría basarse en un folclore de otra tradición, pero simplemente en cuanto al temor a lo desconocido, ¿no? Sí. Es muy buena pregunta, gracias. Es uno de los arquetipos, el arquetipo, digamos, de alteridad más recurrente a lo largo de todo el siglo XIX y con anterioridad, por supuesto, es el del judío. Es decir, yo no sé si Mary Shelley conocía, pues por ejemplo, el mito del golem, etcétera. Lo desconozco, pero lo que sí está claro es que, consciente o inconscientemente, que esto es otra cuestión, la relación entre la raza hebrea y la monstruosidad es algo, bueno, que viene en la Edad Media, bueno, aparece muchísimo antes, pero sobre todo en la Edad Media. Fijaos, la expulsión de los judíos de la mayoría de países europeos, de territorios europeos. Y luego en esta época, de manera mucho más velada, mucho más, sobre todo a través de la relación, de esa relación simbólica, que evidentemente no siempre se da, o que en muchos casos no se da, entre el judío y el capital, el judío y el dinero. Hay una cuestión muy importante también aquí que no he mencionado, y es cómo en esta época, pues por ejemplo, el manifiesto comunista de Marx y Engels y el Capital de Marx contienen elementos góticos constantes. Casi todas las comparaciones que se hace del Capital son con, por ejemplo, quiero recordar que el manifiesto comunista comienza con las palabras: un espectro cautiva Europa, Spectre haunts Europe, en la versión inglesa, ¿no?, que es la que yo manejo.
Entonces se puede ver perfectamente esa relación entre vampiro, entre monstruo, el judío. Fijaos la idea de que el judío, claro, en esta época el judío es errante, es un personaje errabundo que vive sin tener una patria propia hasta que se fundó el Estado de Israel en 1948. Entonces fijaos cómo se le compara constantemente con el dinero, es decir, el dinero es algo que fluye sin que tenga una verdadera identidad. Es decir, normalmente no vamos buscando la numeración, ay, qué número tan agradable tiene este billete, lo que queremos es gastarlo, claro. Entonces la idea, sobre todo desde el momento en que aparece el dinero como papel, hay esta vinculación del dinero, del capital, como algo monstruoso, como algo vampírico, y vinculado en última instancia al judío. Y Drácula, realmente la descripción de Drácula es la descripción clara, la única, las pocas dos momentos en los que se describe, se vincula a esa imagen arquetípica e irreal, por supuesto, de la raza judía. Muchas gracias, muy interesante. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún otro comentario? Sí. Todavía sí, un poco de tiempo, poco. Si Me he puedo, extendido mucho. Si puedo preguntar otra Sí. cuestión. Habló usted del médico de Lord Byron, Sí. Polidori, asistiendo, no sé si dijo asistiendo a seminarios sobre mesmerismo y... No, él escribió una tesis doctoral en la Ajá. Universidad de Edimburgo, que se conserva, sobre mesmerismo, sí, y otros trastornos de la mente, diríamos, que luego tendrían una gran proyección en la literatura gótica. Sí. Pero claro, y en la obra de Frankenstein es muy importante también el galvanismo, ¿no? Claro. El impulso eléctrico. Entonces, ¿cómo puede aparecer esa influencia? Pues seguramente a través precisamente de Polidori, que también conocía bastante, ya he comentado que había escrito también sobre el movimiento de la materia muerta, y eso en aquella época piensa que se pensaba que la electricidad iba a ser de alguna manera la gran panacea, ¿no? La que iba a hacer que los cuerpos muertos se pusieran en movimiento, algo que diera la vida, ¿no? Como sucede en la propia obra de Mary Shelley. Pero también ten en cuenta que tanto Shelley como Byron tenían una formación científica bastante grande, y ellos también conocían no solo a Galvani, sino a que lo conocían, porque había escrito su obra en latín, sino también a Humphrey Davy, que es un gran científico de esta época, y Erasmus Darwin, el abuelo de luego Darwin, el autor del origen de las especies. Y entonces todo este entramado científico lo conocían perfectamente, hablaban de ello, y Mary Shelley, que seguramente pues eso, escuchaba más que hablaba, ¿no? Porque todos estos personajes masculinos allí disertaban sobre lo divino y lo humano, pero realmente, claro, todo esto sin duda tiene una proyección, o sea, el tema del galvanismo, la electricidad, Humphrey Davy, etcétera, tiene una importancia fundamental en la obra. Muchas gracias. Muy bien, pues si no hay más preguntas, comentarios, pues nada, gracias por escucharme.